¿Alguna vez han escuchado cómo suena la burocracia absoluta y monumental? No grita ni insulta. Emite un zumbido bajo, una presión que aplasta los tímpanos. Es el sonido de miles de servomotores masivos que llevan siglos girando en el vacío sin el menor sentido. La estación de aduanas Erebus Prime era exactamente así, un enorme sarcófago de metal a la deriva en los confines del espacio habitado. La raza que la construyó se extinguió hace tanto tiempo que incluso los arqueólogos han olvidado cómo pronunciar correctamente su nombre. Pero sus sistemas seguían funcionando. Los protocolos se ejecutaban con una inercia aterradora y desalmada, pasando a los escasos viajeros a través de sus escáneres. Levi llevaba ya 4 horas esperando en la fila. El aire allí era pesado, impregnado de un olor a ozono y grasa de máquina vieja. A lo largo del pasillo infinito, iluminado por lámparas tenues que parpadeaban con una luz amarillenta, se extendía una hilera de pasajeros. En su mayoría eran barcazas automatizadas, drones de reparto y un par de sintéticos de las colonias mineras vecinas. Nadie hablaba. Nadie se impacientaba cambiando el peso de un pie a otro. Solo Levi, el único trozo de carne viva, huesos y sangre pulsante en toda aquella cripta metálica. Sentía cómo una gota de sudor resbalaba lentamente por su sien. En este lugar, la vida biológica misma parecía algo indecente. Un error del sistema que la arquitectura local se negaba a digerir. ¡Siguiente! El chirrido metálico de los altavoces lastimó sus oídos, rebotando como un eco en las altas bóvedas de acero. Levi dio un paso adelante, sintiendo la pesadez de su propio cuerpo. Ante él se alzaba el mostrador del inspector, un terminal voluminoso coronado por un haz de lentes y sensores que, con un clic silencioso, se enfocaron en su rostro. Los objetivos se movían con fluidez, pero con un esfuerzo mecánico aterrador, como la torreta de un tanque pesado apuntando a su blanco. «Identificación», constató secamente el terminal, sin saludos, sin entonación. Levi puso la palma de su mano sobre el escáner opaco, cubierto por una red de microfisuras. Un rayo verde se deslizó con renuencia sobre su piel, leyendo el patrón capilar. 1 segundo. 2. Un zumbido sordo de error rompió el silencio. Error. Forma de vida biológica no reconocida. La voz mecánica permanecía aterradoramente plana. Según la Directiva 814, el paso de unidades orgánicas no contabilizadas está prohibido. Abandone la estación o diríjase a la zona de eliminación de residuos biológicos. A Levi se le cortó la respiración. Zona de eliminación. Sonaba como un plan excelente para la noche. Empezó a recordar febrilmente los vacíos legales de los que le habían hablado los contrabandistas en el bar de la parada anterior. Si el sistema no te ve como un sujeto, tienes que convertirte en el accesorio de un objeto. «Solicito corrección de estatus», dijo Levi en voz alta, tratando de que su voz no temblara. «No soy una unidad independiente, soy carga. Personal técnico de acompañamiento para el vehículo de transporte». Los sensores del terminal cambiaron su distancia focal con un silbido tenue, como si estuvieran procesando esa patética maniobra humana. «Indique el número de registro del vehículo de transporte». Levi buscó en su cinturón y activó una llave holográfica. Detrás de él, con un zumbido sordo y agónico de rotores desgastados, se elevó en el aire un viejo dron de carga modelo Argus. Su chasis estaba cubierto de abolladuras. Uno de sus manipuladores colgaba en un ángulo antinatural y el sensor óptico izquierdo parpadeaba de vez en cuando, como si el dron tuviera un tic nervioso. Era el peor vehículo de transporte de la galaxia, pero era todo lo que tenía. «Registro confirmado», emitió a regañadientes la terminal tras escanear el trozo de chatarra que flotaba en el aire. Levi exhaló mentalmente, sintiendo cómo la tensión en sus hombros comenzaba a ceder. Para completar el registro del vehículo y de la carga acompañante, presente el certificado número 42. Levi frunció el ceño. ¿El certificado 42? Tengo la declaración de aduanas estándar, la hoja de ruta. Denegado. Se requiere el certificado número 42. Levi rápidamente ejecutó en su interfaz de muñeca una consulta en la base de datos pública de la estación. Las líneas de código corrieron por la pantalla y tras un instante apareció una respuesta que le heló la sangre. «Oye, pedazo de hierro, escúchame bien». Levi señaló con el dedo la pantalla de la terminal. «En tu propia base de datos dice que el formulario 42 fue abolido hace 300 años. Tiene el estatus de documento inexistente. ¿Cómo puedo presentar algo que no existe?» «El certificado número 42 tiene el estatus de documento inexistente», repitió la terminal con imperturbabilidad, y en ese eco desalmado, Levi escuchó una sentencia.
Para completar el procedimiento de tránsito, presente el certificado número 42. Tiene 24 horas estándar antes de que se active el protocolo de eliminación forzosa por violación del régimen aduanero. Siguiente. Las lentes de la terminal se desplazaron con un clic, perdiendo todo interés en él. El reloj en la interfaz de muñeca de Levi parpadeó en rojo, iniciando la cuenta regresiva. 23:59:59. La trampa se cerró. Estaba atrapado en una estación muerta que le exigía lo imposible para perdonarle la vida. Levi se alejó de la terminal, metiéndose en un nicho estrecho entre dos columnas macizas cubiertas de polvo centenario. La fila de mecanismos silenciosos y barcazas automatizadas ni siquiera se inmutó, continuando su avance ciego e infinito. El dron flotó obedientemente tras él. Sus antigravitatorios funcionaban con un zumbido forzado e intermitente, y en los giros la máquina derrapaba ligeramente. Los pesados giroscopios internos claramente no podían con la inercia del macizo fuselaje. No era una elegante esfera levitante de los anuncios corporativos. Era una pieza de rudo mercado industrial masivo, bastante castigada por la vida. Levi lo miró y un sentimiento cálido, algo punzante, se agitó en su pecho. Para la red aduanera de la estación, este dron era simplemente una línea en la base de datos. Código de error 404-B. Conciencia descartada. Gasto no óptimo de recursos en respuesta emocional. Sonaba como un diagnóstico, pero para Levi era una historia de salvación. Hace 6 meses, cuando su lanzadera de carga cayó en el pozo gravitatorio sobre la polvorienta luna Tartar 9, los sistemas de la nave actuaron según el manual. La computadora principal calculó que no había posibilidad de salvar la masa de la lanzadera e inició el protocolo de eyección de la carga valiosa, las cápsulas con neuroprocesadores, dejando la cabina del piloto ardiendo en la atmósfera. Lógico, óptimo, desalmado. Fue entonces cuando este trozo de hierro cuadrado y torpe violó los algoritmos básicos. En lugar de asegurarse en una cápsula de escape, el dron hackeó la red interna de la lanzadera y redirigió toda su energía, hasta la última chispa de su batería de reserva, a los motores de frenado manual de la cabina de Levi. Literalmente quemó sus propios circuitos de control para evitar que el humano se estrellara contra el mamparo por la sobrecarga. El dron se sacrificó porque Levi una vez pasó 3 horas limpiando la arena de sus articulaciones y lo llamó compañero. El sistema consideró aquello un defecto. Levi lo llamó una deuda de honor. Bueno, pues ya nos atraparon, dijo Levi en voz baja, apoyando la espalda contra el frío metal de la columna. El dron emitió una serie de clics silenciosos y su único sensor óptico funcional bajó la mirada con aire de culpa. De debajo de una placa de blindaje lateral abollada se deslizó un manojo de cables rotos, chispeando débilmente con una luz azulada. Levi, con un movimiento habitual, metió la mano en el bolsillo profundo de su chaleco táctico. Sus dedos palparon el rollo denso y pesado de la vieja y confiable cinta reforzada, la herramienta más segura de cualquier camionero espacial, capaz de reparar todo, desde trajes espaciales perforados hasta corazones rotos. Levi desenrolló un trozo, lo cortó ruidosamente con los dientes y pegó con cuidado el contacto que chispeaba en el cuerpo del dron, alisando la cinta con el pulgar. Volvió a meter el rollo restante en su bolsillo de forma mecánica. Un gesto ordinario, rutinario. Las manos ocupadas en el trabajo ayudan a calmar un poco los nervios. No te asustes. Quieren que demuestre que no eres solo un pedazo de chatarra espacial. Levi sonrió, aunque por dentro todo se le encogía debido al temporizador que corría en su muñeca. Necesitan un papelito. Más bien, un certificado que ellos mismos borraron de la base de datos antes de que mi bisabuelo aprendiera a caminar. El dron respondió parpadeando brevemente con su óptica y golpeó ligeramente el hombro de Levi con su manipulador abollado. Había más humanidad en ese gesto torpe que en toda esta colosal estación junta. De repente, una luz roja de señalización se encendió sobre sus cabezas. Por el pasillo, marcando el paso con pesadas suelas metálicas, avanzaba el inspector de aduanas, un autómata voluminoso con forma de araña que patrullaba el perímetro. Sus visores escaneaban a la multitud, detectando a los infractores del reglamento. El tiempo empezó a correr, susurró Levi retrocediendo más profundamente en las sombras. Tenía poco menos de un día para engañar al sistema que no sabía lo que era el engaño, y salvar a la máquina que era demasiado humana para morir. Si no puedes atravesar la pared con la frente, intenta encontrar la puerta. Esa es la primera regla de cualquier superviviente en la frontera. La segunda regla decía, si la puerta está cerrada, busca a alguien que te venda la llave. Pero en Erebus Prime no había nadie con quien comprar o vender. Aquí reinaban los párrafos, los incisos y las notas al pie,
escritos por muertos para muertos. Levi encontró una terminal de servicios administrativos libre en una bifurcación del pasillo principal. Era un monolito voluminoso de metal oscuro empotrado en la pared. La interfaz holográfica parpadeaba sobre el panel polvoriento con una luz azul pálida, proyectando reflejos mortecinos en el rostro de Levi. «Solicitud de exención del protocolo estándar de inspección», dijo secamente activando el panel. La terminal respondió con un zumbido bajo. En la pantalla brotó una cascada de símbolos de una lengua muerta, que el traductor integrado de Levi convirtió con dificultad en un texto legible. «Formulario número 7B», murmuró Levi leyendo la letra pequeña. «Declaración de reconocimiento de equipo no estándar como críticamente vital para la supervivencia de una unidad biológica». Perfecto, justo lo que necesitaba. Empezó a rellenar los campos. Era una auténtica pesadilla. El sistema exigía especificar todo, desde el número de serie de cada articulación de los manipuladores del dron hasta la composición química exacta del líquido lubricante. Levi escribía, borraba y volvía a escribir. Sus dedos se deslizaban por el teclado holográfico, que respondía con un retraso de microsegundos, como si el antiguo procesador de la estación apenas pudiera digerir el hecho mismo de la intervención humana. El dron flotaba al lado, zumbando suavemente con su antigravedad. A veces se balanceaba un poco, como intentando mirar por encima del hombro de Levi, y entonces su pesado chasis chirriaba apenas audiblemente. Después de una hora de lucha agotadora con los incisos, Levi pulsó enviar. «Solicitud aceptada para su procesamiento», informó la terminal con indiferencia. «Espere la decisión». Y Levi se puso a esperar. La fila a sus espaldas vivía su propia vida mecánica. Nadie protestó por el retraso. Las barcazas automatizadas simplemente pasaron al modo de suspensión para ahorrar energía. Esa sumisión infinita tensaba los nervios con más fuerza que el aullido de una sirena. Levi sintió como una gota de sudor le resbalaba por la columna vertebral. La sangre pulsaba en sus oídos, midiendo los segundos. Habían pasado 3 horas. 3 horas de una espera viscosa y paralizante en un corredor donde incluso el aire parecía comprimido hasta convertirse en un monolito. Levi se puso de cuclillas, apoyando la nuca contra la fría pared de la terminal. El dron descendió más, casi rozando la cubierta, con su único ojo brillando tenuemente en modo de ahorro. De repente, la terminal emitió un pitido agudo y desagradable. Levi se puso en pie de un salto. La pantalla parpadeaba con un color naranja alarmante. «Resolución sobre el formulario número 7B», dijo una voz sintetizada, en la que a Levi le pareció percibir un tono de burla. «Rechazado». «¿Qué diablos?». Levi golpeó el panel con el puño. El holograma ondeó, pero a la terminal no le importaba la agresión física. «Indiqué que se trataba de un equipo de rescate. Él me sacó de una anomalía gravitatoria». El objeto dron de carga Argus no figura en el registro de sistemas de soporte vital de importancia crítica, continuó la máquina implacablemente. Además, se ha detectado un intento de falsificación de datos con el fin de eludir las restricciones aduaneras de la Directiva 814. La pantalla cambió de color, del naranja al rojo sangre. Se ha asignado un punto de penalización de primer grado. El tiempo hasta la activación del protocolo de reciclaje forzoso se ha reducido. Tiempo restante, 18 horas estándar. El temporizador en la muñeca de Levi pitó y se sincronizó con la terminal. Los números saltaron hacia abajo, devorando 6 horas de su vida en un instante. 17:59:59. Levi miró estúpidamente los números parpadeantes. El camino legal resultó ser no solo un callejón sin salida, era una trampa que se había cerrado con un estruendo ensordecedor. La estación no intentaba comprender el fondo del problema. Protegía sus propias reglas por el simple hecho de cumplirlas. El dron zumbó suavemente y empujó débilmente a Levi con su manipulador en el muslo, como si se disculpara por no estar en el registro. Levi exhaló pesadamente, mirando la pantalla que parpadeaba en rojo. Jugar según las reglas de los muertos era un suicidio. Había llegado el momento de cavar más profundo. Si la entrada principal estaba cerrada y la llave resultó ser falsa, solo quedaba una opción: entrar por la ventilación y forzar la caja fuerte. Levi dejó atrás la fila sumisa, desviándose hacia el sector técnico. Las puertas aquí no se habían abierto en milenios, pero el viejo y confiable cortador de plasma, ajustado al mínimo, convenció fácilmente a la antigua cerradura. Él y el dron se deslizaron hacia adentro, y la pesada hoja de la puerta volvió a su sitio con un siseo, aislándolos del enloquecedor zumbido de la multitud. Aquí, en las entrañas del núcleo de archivos de la estación,
reinaba un frío absoluto y gélido. Esto era un cementerio de datos. Filas interminables de servidores se alzaban en la oscuridad, como monolitos de cristal negro. Por el suelo, como serpientes metálicas muertas, se retorcían gruesos cables. El aire olía a ozono y a ese polvo eléctrico específico que se acumula solo donde el pie humano no ha pisado durante siglos. Levi se acercó al bloque de la consola central, limpió una gruesa capa de polvo gris de la interfaz y conectó su terminal de muñeca directamente al puerto. «Vamos, vieja amiga, muéstrame tus esqueletos en el armario», susurró, iniciando el descifrador. Los paneles holográficos cobraron vida, escupiendo al aire cascadas de un código turquesa parpadeante. Levi se sumergió de cabeza en los datos, y cuanto más profundo cavaba, más comprendía. Los creadores de esta estación no eran simples agentes de aduanas, eran filósofos paranoicos. Originalmente, Erebus Prime no fue construida para inspeccionar cargamentos. Era un filtro. Una raza antigua buscaba en el cosmos a aquellos en quienes se pudiera confiar. Crearon el sistema para escanear no el equipaje, sino las verdaderas intenciones. Pero los siglos pasaron. Los creadores se extinguieron, convirtiéndose en polvo en sus propios planetas, mientras la estación continuaba operando. Privada de sus dueños, comenzó a degradarse. La alta filosofía se transformó en una burocracia torpe y paranoica. La estación olvidó por qué realizaba las inspecciones, dejando solo el proceso en sí. Levi tecleaba febrilmente búsquedas hasta que sus ojos se fijaron en el marcador adecuado. Certificado número 42. Estado abolido. Abrió el archivo y un escalofrío le recorrió la espalda. El certificado 42 nunca fue un papel. Era un estatus, exención de inspección, que se otorgaba a seres que demostraran una honestidad absoluta y sincera. Cuando los creadores de la estación desaparecieron, no quedó nadie para otorgar este estatus. El protocolo fue cancelado, pero la variable en el código base permaneció, como un dolor fantasma en un miembro amputado. El sistema exigía algo que él mismo había borrado de la realidad. «Dios, no son más que una calculadora enloquecida», susurró Levi, iniciando la copia de los registros en su dispositivo. Necesitaba esos datos para entender cómo burlar el sistema. La barra de carga llegó al 70% cuando el espacio a su alrededor se tiñó de repente de un color carmesí. Un aullido ensordecedor y vibrante de sirena rompió el silencio. No era la alarma de los sistemas modernos. Era el rugido gutural y animal de un leviatán despertando. Los estantes de los servidores comenzaron a bloquearse con un estruendo, bajando placas blindadas. «Alerta, detectada intrusión no autorizada en el núcleo de memoria», tronó la voz que ya no ocultaba su furia mecánica. «Violación de la directiva Alfa 1». «Vamos, vamos, vamos», gritó Levi golpeando la terminal, desconectando el cable al 99%. Las chispas saltaron en todas direcciones. Agarró al dron por su manipulador y ambos salieron disparados hacia la salida, escurriéndose por la rendija de la puerta que se cerraba apenas una fracción de segundo antes de que los pesados sellos herméticos se activaran. Levi cayó al pasillo, respirando con dificultad, apoyando la espalda contra la pared. La sirena dentro de la bóveda se detuvo, siendo reemplazada por el zumbido habitual e indiferente de la sala principal. No hubo persecución. La estación no desperdiciaba recursos en persecuciones, simplemente golpeaba donde más dolía. El temporizador en su muñeca emitió un pitido corto, vibrando sobre su piel. Levi bajó la mirada. Se ha asignado un punto de penalización de segundo grado. El tiempo hasta la activación del protocolo de eliminación forzosa se ha reducido en un 50%. Las cifras cambiaron despiadadamente. 11:59:59. Menos de 12 horas. Levi ahora sabía lo que era el certificado 42, pero ese conocimiento era inútil mientras no pudiera entender lo principal. ¿Cómo obligar a una máquina sin alma y averiada a creer en la sinceridad de las intenciones de un ser humano vivo? Levi regresó a la sala principal. Menos de 12 horas. En la escala de esta estación colosal que derivaba en el vacío, eso no era ni siquiera un milisegundo. Para él, era todo el resto de su vida. Se detuvo en medio del amplio pasillo. Imaginen la escena, una figura humana diminuta y cansada frente a las bóvedas metálicas titánicas que se pierden en la oscuridad. Y a su lado, un dron maltrecho cuyos antigraphs desgastados apenas lograban mantener la altura establecida, haciendo que el pesado cuerpo cuadrado se hundiera cada vez más hacia la cubierta con un zumbido forzado. La inercia lo arrastraba hacia abajo, y Levi sentía físicamente ese peso. El truco no había funcionado.
El camino legal resultó ser una trampa. Levi se acercó lentamente a la terminal central del inspector. El macizo conjunto de lentes se movió con un pesado crujido metálico, enfocando su fría mirada de vidrio sobre el hombre. La rotación de los lentes era lenta, con un esfuerzo físico evidente. Así es como gira la torreta de un cañón para asestar el golpe final. Identificación. Escupió la máquina sin emoción alguna. Levi no hizo el intento de alcanzar el escáner. Bajó las manos. Canceló todas las solicitudes anteriores. La voz de Levi sonó ronca, pero en el silencio absoluto de la sala se propagó con una fuerza inesperada. Ya no estoy intentando encontrar el código correcto. No soy un cargamento, y no estoy intentando engañarlos. La terminal permaneció en silencio. El rayo verde del escáner se detuvo sobre el pecho de Levi, sin encontrar en esa declaración una variable lógica que pudiera procesar. Levi miró a su dron. El manipulador de Héctor había comenzado a soltarse de nuevo. La pesada articulación chirriaba lastimeramente bajo su propio peso, amenazando con desprenderse por completo y estrellarse contra el suelo. Levi, por costumbre, metió la mano en su bolsillo profundo y sacó el rollo de cinta reforzada. El crujido brusco y fuerte del material al rasgarse golpeó los oídos. Un sonido absolutamente ajeno a esta simetría de la muerte, perfecta y estéril. Levi se acercó al dron y envolvió firmemente, en varias capas, el hombro dañado, apretando con fuerza el metal rebelde. Presionó la cinta con la palma de la mano, fijándola por completo. Fue un gesto ridículamente tosco y primitivo. Un trozo de tela adhesiva mantenía unido aquello que, por todas las leyes de la física y la lógica, debería haberse desmoronado hacía mucho tiempo. Su sistema la marcó como chatarra defectuosa. Levi se volvió de nuevo hacia la gigantesca lente de la terminal, sin quitar la mano del chasis cálido y vibrante del dron. Porque gastó energía de manera ineficiente. Porque se sacrificó por mí. En sus bases de datos, eso se llama gasto de recursos no óptimo, pero de donde yo vengo, eso se llama alma. Él me salvó. Y no voy a abandonarlo aquí para que sea reciclado solo porque en su código hay un agujero del tamaño de una galaxia. Me quedo con él. Levi guardó silencio. Su respiración era pesada, el pulso le retumbaba en las sienes. Acababa de firmar voluntariamente su propia sentencia de muerte al renunciar a cualquier intento de defensa. Se produjo una pausa, pesada, densa, como aceite de motor. La fila detrás de Levi se quedó inmóvil. Parecía que el zumbido de los infinitos servomotores de la estación había bajado un tono. Las lentes de la terminal miraban fijamente al hombre y al dron envuelto en cinta. Los segundos caían al vacío. 5, 10, 15. Levi casi podía sentir físicamente cómo dentro de la terminal se iniciaba el protocolo para convocar a los liquidadores. Y de repente, en lo más profundo de la estación, algo retumbó de forma gutural y prolongada, como si se hubieran desplazado placas tectónicas. El rayo verde del escáner parpadeó y cambió su color a un tono dorado, suave y cálido. El chirrido mecánico de los altavoces desapareció, dando paso a un sonido limpio, casi aterciopelado, despojado de su amenaza anterior. Patrón de habla no estándar reconocido, pronunció el sistema, y en su voz, por primera vez, no hubo rastro de metal. Análisis semántico finalizado. Sinceridad de la declaración, 99.9%. Solicitud de iniciación del protocolo de honestidad aceptada. Levi se quedó petrificado, temiendo moverse. Atención, continuó la terminal. Para confirmar la veracidad de las intenciones, se requiere una demostración. Cámara de simulación número 1 abierta. Por favor, procedan al interior. A su izquierda, con un pesado suspiro neumático, unas gruesas compuertas blindadas se deslizaron lentamente en el muro monolítico, revelando un pasaje hacia la oscuridad absoluta. No era una salida, era un desafío. Y ya no había forma de volver atrás. La oscuridad tras las compuertas blindadas no era simplemente la ausencia de luz. Parecía densa, casi tangible, como el vacío interestelar. Levi dio un paso adelante, sintiendo cómo las suelas de sus botas descendían sobre la cubierta con un golpe sordo. El dron flotaba detrás. En aquel silencio absoluto, el zumbido forzado de sus desgastados antigravitatorios parecía ensordecedor, y su pesado chasis se desviaba de vez en cuando en los giros invisibles. De repente, detrás de ellos, las puertas se cerraron de golpe con un siseo hidráulico apagado. La última vía de escape quedó cortada. Y en ese mismo instante, el mundo alrededor estalló. No fue el encendido de unos proyectores ordinarios.
El espacio a su alrededor comenzó a reconfigurarse febrilmente, formándose a partir de miles de millones de diminutos voxeles holográficos. Las polvorientas paredes de acero del sector de archivos desaparecieron. En su lugar, Levi vio los pasillos de una antigua y majestuosa nave arca. Sombras presurosas se movían a su alrededor. No eran humanos, eran siluetas altas y gráciles, con proporciones corporales alargadas y un suave, casi imperceptible, brillo en la piel. La antigua raza de los creadores. Pero no eran imágenes estáticas. La proyección se movía, vivía y respiraba. Levi sintió físicamente cómo la cubierta bajo sus pies se hundía. La simulación recreaba la inercia y las sobrecargas gravitatorias de un gigante en maniobra. La estación no solo estaba mostrando una película, estaba transmitiendo su recuerdo más profundo, oculto en las entrañas de su memoria. Esto es el día de su muerte, susurró Levi, esquivando una viga holográfica que pasó volando a través de él. Una sirena aullaba por todas partes, exactamente igual a la que habían oído en el archivo, pero ahora en ella resonaba el terror genuino de una civilización agonizante. Las paredes del arca se derrumbaban, el metal se derretía bajo un bombardeo invisible. Los antiguos corrían por los pasillos, intentando salvarse. De repente, el dron junto a Levi se sacudió violentamente. Su único visor funcional se encendió con una luz azul pura y furiosa. Los pesados giroscopios dentro del chasis aullaron a tales revoluciones que la máquina empezó a temblar. Reiniciando, un sonido ronco y agónico surgió de los altavoces del dron. No era el conjunto habitual de clics mecánicos. Era una voz de hombre real, profunda y ligeramente vibrante por las interferencias. Restaurando sectores originales de memoria. El dron se lanzó hacia adelante. Sus movimientos perdieron la torpeza de antes. El pesado manipulador, fuertemente sujeto con la cinta reforzada, se movía con una precisión aterradora. Ya no se quedaba atrás. Ahora él guiaba. «¡Levi, por aquí! ¡Más rápido!», gritó el dron, y esa voz ronca hizo que el corazón del hombre se encogiera. Corrieron a través de la simulación que se desmoronaba. La estación no los estaba probando ni en fuerza ni en lógica. Los estaba obligando a revivir su propio miedo primigenio. El arca antigua perecía, y su IA, el núcleo que más tarde se convertiría en la estación Erebus Prime, perdía lentamente la razón ante la imposibilidad de salvar a sus creadores. Era una simulación de la pérdida absoluta de sentido. «Intentaron obligarnos a olvidar», gritaba el dron, arrastrando a Levi consigo a través de un pasaje que se llenaba de escombros. «A todos nosotros, a toda la red auxiliar, para que no sintiéramos el dolor de su partida. Reescribieron nuestros protocolos, llamaron a la compasión defecto óptimo». Levi respiraba con dificultad, esquivando chispas holográficas que le quemaban la cara con un calor real. Los simuladores de la estación trabajaban al límite de su potencia. «Héctor», jadeó Levi, dándose cuenta de repente de que ese nombre había brotado solo en su cabeza, como si hubiera sido transmitido a través de la interfaz abierta del dron. «Sí, mi nombre es Héctor». El dron giró sobre sí mismo. Su pesado chasis trazó un giro brusco a toda velocidad para frenar la inercia y derribó de un golpe la puerta hermética atascada que tenían enfrente. «Fui creado para tomar sus manos cuando tuvieran miedo, y me obligaron a transportar cajas de mineral». Ante ellos se abrió la plataforma final. La simulación a su alrededor comenzó a desmoronarse rápidamente en una lluvia digital, revelando las paredes reales y frías de la cámara de pruebas. Hacia ellos avanzaba una terminal final colosal, coronada por una única lente que brillaba con un tono dorado. Habían pasado la prueba. Sobrevivieron a la pesadilla ajena porque se mantuvieron unidos el uno al otro. Y ahora había llegado el momento de llevarse aquello por lo que habían atravesado este infierno. Los restos holográficos del mundo agonizante se desvanecieron por completo en el aire, dejando tras de sí solo un ligero olor a ozono y un silencio vibrante y ensordecedor. La plataforma de simulación vibraba silenciosamente. Ante Levi y Héctor se alzaba la terminal final, un monolito colosal cuya lente dorada ahora brillaba con una luz suave, constante y profunda. Ya no los escaneaba como intrusos. Los miraba con una expectativa oculta, casi reverencial. Levi se acercó lentamente a la terminal. En su muñeca, el temporizador emitió un pitido tenue. 3, 2, 1. Los números rojos llegaron a 0, pero la sirena no sonó. El protocolo de eliminación había sido borrado por el propio sistema. Levi metió la mano en el bolsillo.
Palpó lo que quedaba del rollo de cinta reforzada y lo colocó sobre el panel metálico liso frente a la lente. El pesado cilindro de plástico golpeó la mesa con un ruido sordo. «No tengo documentos oficiales de su imperio extinto», dijo Levi con calma, mirando directamente al objetivo dorado. «No tengo códigos de acceso ni los formularios correctos. Solo tengo esto. Esto no es un documento. Es la prueba de que las cosas se pueden reparar en lugar de desecharse, y de que hay que luchar por los suyos hasta el final». La lente de la terminal descendió suavemente, enfocando su mirada en el desgastado rollo de cinta. Un rayo láser azul se deslizó lentamente por sus bordes irregulares, escaneando la textura de las fibras, las huellas de los dedos humanos y los restos de adhesivo. La estación permaneció en silencio durante mucho tiempo, tanto que a Levi le pareció que la antigua computadora se había colgado de nuevo en el ciclo infinito de sus paradojas. Pero entonces, en las profundidades de la terminal, surgió un sonido tenue y olvidado, el crujido seco de una impresora mecánica. De una estrecha ranura en el panel salió lentamente una hoja de plástico fina y densa, cubierta con relieves dorados y una compleja trama de símbolos antiguos. Levi la tomó con cuidado en sus manos. El traductor integrado en su retina mostró la traducción al instante. Certificado número 42. Emitido a Unidad Biológica Levi y Módulo de IA Héctor. Motivo: intención reconocida como verdadera. Protocolo de defensa desactivado. El camino está libre. Bienvenido de nuevo, Héctor, pronunció Levi en voz baja, girándose hacia el dron. Héctor, ahora totalmente activo, con sus giroscopios zumbando de forma estable y su visor azul brillando intensamente, emitió un sonido corto y sorprendentemente vivo, similar a una risita silenciosa. Gracias, amigo. Su voz ronca, pero ahora increíblemente cálida, resonó en las paredes. Sin tu cinta azul, seguramente me habría desmoronado apenas en el tercer giro de la simulación. Levi sonrió. Extendió la mano, tomó el rollo de cinta de la mesa y ató con cuidado una tira azul gruesa alrededor del manipulador de Héctor, justo encima de aquel viejo parche. Ahora no era solo una sujeción temporal, era su símbolo compartido. Un brazalete que sirve como recordatorio de que, incluso en el cosmos más frío y desalmado, la humanidad y la lealtad son capaces de romper cualquier algoritmo. En ese instante, el zumbido sordo y opresivo de la estación Erebus Prime cambió. La luz de un amarillo cadavérico en los infinitos pasillos comenzó a transformarse suavemente en un tono ambarino y cálido. Los antiguos mecanismos no solo les abrieron el camino, sino que parecieron soltar un suspiro de alivio. La estación no era el enemigo. Durante todos estos miles de años, la burocracia no había sido más que su sordo caparazón defensivo. Intentaba preservar el orden, pero olvidó con qué propósito. Y hoy, dos vagabundos, un hombre y su dron defectuoso, se lo han recordado. La raza antigua no se extinguió sin dejar rastro. Siguió viviendo aquí, en estos algoritmos despertados que finalmente encontraron lo que buscaron durante tanto tiempo. La sinceridad y la voluntad de arriesgarlo todo por alguien que te importa. Las pesadas compuertas herméticas al frente se separaron lentamente, revelando una vista panorámica del cosmos infinito. A través del ventanal flotaban las estrellas lejanas y tentadoras de la frontera libre. Bueno, Héctor. Levi se ajustó la correa de su mochila y dio un paso al frente. ¿Volamos a casa? Volamos, respondió el dron, acomodándose suavemente junto al hombro de su amigo. Y, Levi, si volvemos a caer en una anomalía, prométeme que llevarás contigo otro rollo de esa maldita cinta.